Muy bien, hermanos. Ahora sí vamos a compartir la pantalla para poder comenzar con nuestro estudio. ¿Sí? Así que, como ustedes ven, vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de Esdras, ¿verdad? Entonces, para poder entrar en el contexto de lo que vamos a estudiar ahora, hagamos un recuento de lo que ya hemos estudiado las semanas pasadas, ¿sí? Hasta este capítulo 11, o sea, hasta el capítulo 10 que ya estudiamos, las cosas importantes que habíamos visto es que eh, bajo el mando de Nehemías, ¿sí? El pueblo de Israel, el pueblo judío, regresa a su pueblo, regresa a Judea, ¿no es cierto? Dios había castigado a este pueblo porque ellos no habían cumplido sus mandamientos, por tanto los había llevado como esclavos ya a Babilonia por un lapso de 70 años. Y después de esos 70 años ellos comenzaron a regresar. El regreso tomó también alrededor de 90 años para que puedan completar todo este regreso. Pero ellos regresaron, ¿sí? A Judea, ¿sí? Y ahí, bajo el mando de Nehemías, reedificaron la muralla que protegía toda la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad, ¿no? Llamada Ciudad Santa, donde Salomón había construido un gran templo, un templo dedicado a Dios, llamada la casa de Dios, que fue destruida completamente por las fuerzas del rey Nabucodonosor, que había invadido toda esta región, ¿sí? Pero después que ellos restauran los muros, las puertas, las torres, ¿sí? Nehemías se da cuenta de algo muy importante. El pueblo, dice, se fue a sus ciudades, ¿no es cierto? Y después de un tiempo regresó a reunirse a Jerusalén para tener un censo. En este censo, Nehemías se da cuenta que había muy poco pueblo en la ciudad. Es decir, que la ciudad estaba totalmente todavía despoblada, porque cuando hicieron la reconstrucción, reconstruyeron solamente muy pocas casas en la parte interna. Podemos retornar un poquito al capítulo 7 para ver, ¿sí? En el versículo 4 acerca de esto, ¿sí? Dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no habían casas reedificadas. Entonces, esto fue una de las razones por las que el pueblo regresó a sus lugares. En realidad, hay varias cosas que podemos ver, la posición que tenían, sí, los tiempos que separaron las reconstrucciones, donde todos básicamente fueron a también reconstruir sus propias casas, sus centros de producción agrícola, todo, sus granjas, etcétera, etcétera, todo lo que era necesario para que ellos pudieran tener recursos, ¿no? Entonces, Nehemías ve eso. Entonces, Nehemías, ¿no? Toma la decisión, ¿sí? De que el pueblo fuera empadronado según sus genealogías. En Nehemías 7:5, ¿sí? Acá está errado, perdón, hermanos, sí debe ser 7:5, dice que entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y allí el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así, ¿no? Este censo le permitió saber quiénes estaban fuera de la ciudad y quiénes no, quiénes habían, ¿sí? Quedado en la ciudad y las labores que hacían en la ciudad. ¿Ya? Esto nos muestra lo que pasó después en el capítulo 8, ¿sí? El pueblo, ¿no es cierto?, firma del 8 al 10, en los capítulos del 8 al 10, el pueblo reconoce su pecado, el pueblo sabe, se compunge, va, hace las cosas, reconoce delante de Dios todo lo que habían hecho. Y básicamente en el capítulo 10, el pueblo firma un acta,
un acta de compromiso para cumplir con toda la ley que estaba escrita, ¿sí? En el libro, ¿sí? Que habían leído. Esto lo vimos en Esdras, ¿sí? Entonces, habiendo ya restaurado completamente el centro físico de culto, ¿sí? Habiendo renovado su pacto espiritual. Ahora ya Nehemías, ¿sí? Ve que es importante, que es necesario que el pueblo se reorganice y que la ciudad, ¿sí? Sea repoblado y el templo tenga el personal necesario para el servicio que se hacía ahí, es decir, para que haya sacerdotes, levitas, cantores, ¿sí? Servidores del templo, porteros, etcétera, etcétera. Porque muchos de esta gente habían salido de Jerusalén para vivir fuera, ¿no es cierto? Se habían ido hacia sus ciudades, ¿sí? Y vemos esto en el capítulo 7, 73, de lo que había pasado luego de la reconstrucción de los muros. Dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Es decir, que ya todos habían salido, muy poquitos se quedaron. Entonces vemos acá que muchos de ellos vieron también el interés económico, ¿no? De hacer o regresar a sus centros de producción. Va a tener. La ciudad no ofrecía muchas oportunidades de labor, como cuando estudiamos Esdras, también vimos que muchos se quedaron allá en Babilonia por ese mismo hecho, por el hecho de que no había muchas oportunidades acá en Jerusalén y en Judea, ¿no? Ahora sí, ya sabiendo este contexto, ¿sí? Viendo de que realmente Nehemías como líder encuentra una gran necesidad, la necesidad de que la ciudad nuevamente sea habitada. ¿Para qué? Primeramente, para dar el culto necesario a Dios en el templo, en la misma ciudad que era la ciudad santa, y sobre todo para proteger nuevamente este centro físico de culto a Dios. Ahora sí entramos ya de lleno hacia el desarrollo de nuestro capítulo. En los versículos 1 y 2 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Que este gran problema, que en Jerusalén dice qué cosa, solamente habitaban los jefes del pueblo, ¿sí? El resto se habían ido a sus ciudades, ¿no? A sus propiedades, como vimos anteriormente. Y para solucionar este problema álgido, ¿sí? De que muchos tenían que regresar, que debían vivir en esta ciudad santa, ¿sí? Para su cuidado, para su protección, ¿sí? Ellos hicieron 2 cosas. Después de este censo que habíamos visto anteriormente, ¿qué hacen? ¿Cuáles son esas 2 cosas que hacen para cumplir en solucionar este problema? El primero dice, se echó suertes, es decir, se hizo un sorteo, como una especie de lotería, ¿sí? Como lo que pasa hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? La lotería del Green Card para los que quieren ir a vivir allá, ¿sí? Pero en este caso, la gente no tenía tanto interés en vivir en la ciudad, ¿sí? No tenía mucho interés. Por eso es que hacen este sorteo, para que vayan a vivir. ¿Y quién tenía que vivir? Dice,
una décima parte de todo el pueblo que había sido censado. Es decir, de las cabezas de familias con sus familias, ¿no es cierto? ¿Ya? Mientras que las otras, ¿sí? ¿Ya? En 9 partes tenían que regresar, dice, a sus ciudades. ¿Ya? No era conveniente para ellos vivir en la ciudad de Jerusalén. Pero la otra cosa que hacen es que nos debe, dice el versículo 2, dice, un grupo de personas, no nos dice cuántos, qué cantidad, si eran parte de este 10 por ciento, ¿sí? De esta décima parte de los que habían sido sorteados, no nos dice exactamente, pero dice que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Es decir, que un grupo de personas, ¿sí? Van, ¿no es cierto?, a vivir a la ciudad por su propia decisión. Esto es muy interesante. Tengamos en mente esto que estamos viendo, ¿sí? Para ver las aplicaciones al final de nuestro estudio. Entonces, vamos a continuar viendo cómo estaba, ¿sí?, este pueblo en ese tiempo. Versículo 3. Dice, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión. En las ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. ¿Ya? Entonces, acá vemos algo muy interesante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando hemos leído, ¿sí? En el versículo 1, en el versículo 1 del capítulo 11 de Nehemías, ¿sí? En el versículo 1 del capítulo 11 de Nehemías, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. A ver, dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, ¿verdad? Ahora en el 3 dice, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. ¿Qué estamos viendo? ¿Sí? Que cuando está hablando de jefes, ¿sí?, hay que diferenciar, ¿sí?, los jefes del pueblo, los que moraron en Jerusalén, ¿sí? ¿Ya? Pero también había, dice, los jefes de la provincia, ¿sí? Es decir, ¿no?, un poco para entender en nuestro contexto, algo así como el gobernador, ¿sí?, regional y el alcalde, ¿no? Más o menos en ese sentido son estos tipos de jefes que habían, ¿sí?, en ese lugar. Pero ellos moraban, dice, dentro de Jerusalén. Pero ¿qué sucedía? Que los demás, y ahí los describe claramente, el resto, dice, sacerdotes, levitas, sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón, es decir, otro tipo de sirvientes, de siervos que eran liberados de la esclavitud después de las guerras para poder tomar este trabajo, ¿sí?, esta labor, vivían donde dice, en sus ciudades, ¿ya?, en sus ciudades, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que entre estos versículos 1 y 3 hay una descripción total de cuánta gente vivía fuera de Jerusalén y cuán pocos vivían dentro de ella. Ahora, es cuando, ¿sí?, comienza ya de este porcentaje de 10 por ciento más los que voluntariamente se ofrecieron a habitar, a ser descritos, familia por familia, ¿sí? Pero vamos a ver algo también interesante, que del versículo 4 al versículo 9, vamos a ver, ¿sí?, 3 grupos de personas bien marcados por sus genealogías, ¿sí? Dice lo siguiente, en Jerusalén, pues,
habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalalel, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruch, hijo de José, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Silonia. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo de la ciudad. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, hay dos grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? ¿Sí? ¿Cuáles son esos tres grupos? Bien demarcados, ¿sí? Por sus genealogías, ¿sí? Los primeros, nos dice, fueron los hijos de Judá, ¿sí? Los hijos de Judá, ¿no es cierto? ¿El número de cuántos? De 468 hombres fuertes, ¿verdad? Son los hijos de Judá. Y el otro grupo son los hijos de Benjamín, ¿sí? Son los hijos de Benjamín, también por su genealogía. ¿Cuántos son estos? Versículo 8, 928. Acá hay un detalle muy interesante que podemos ver, ¿sí? En la conquista de la tierra de Israel, de Canaán, que fue prometida, ¿sí? La tribu que tenía mayor cantidad de personas y que conquistó mayores territorios fue la tribu de Judá, en relación a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fue mucho más pequeña que la tribu de Judá. ¿Ya? Y cuando se dividió el reino, se unieron, dice, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero no en su totalidad los benjaminitas. Pero ahora, ¿qué estamos viendo? Que cuando regresan, ¿sí? La mayor cantidad, ¿sí? De hombres que van a vivir a la ciudad, ¿quiénes son? Son benjaminitas, ¿no es cierto? Benjaminitas. Son 928, ¿no? A 460, casi el doble de personas. Bien, ahora, el otro grupo que vemos, el tercer grupo, sería el grupo de los principales de la ciudad, ¿sí? De estos que habíamos visto que eran los jefes, ¿sí? De la provincia. ¿Y quiénes eran estos? Dos personas. Dice Joel, que era el prefecto de ellos, o sea, un dirigente. Realmente no sabemos, la Biblia no nos da mucha luz acerca de cuál era la labor del prefecto, ¿sí? Dice, y Judá, hijo de Senúa, el segundo de la ciudad. Es decir, que eran las autoridades dentro de la ciudad de Jerusalén. Estos eran los que en realidad sí hacían las cosas relacionadas a todo lo que acontecía en la ciudad. Probablemente Joel y Judá eran representantes del pueblo de Israel, ¿sí? En el reino, claro, en el reino de Babilonia, ¿sí? Eran los que daban cuenta al rey acerca de lo que estaba pasando en la ciudad, ¿no es cierto? ¿Ya?
eran más o menos los representantes del rey de Babilonia. Muy bien. También podemos ver, ¿sí?, que lo que estamos viendo ahora, ¿sí?, es que el censo muestra que los que fueron escogidos para habitar la ciudad fueron de las dos tribus, de Judá y de Benjamín. No hubieron otras tribus más, ¿sí?, que poseían tierra, pero sí había dentro de este grupo, ¿sí?, no de estos que estamos estudiando, sino de este grupo que va a vivir en la ciudad, ¿sí?, otros hombres de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví, recordemos, no poseía tierra. La tribu de Leví estaba distribuida entre todas las tribus, haciendo su servicio, ¿sí?, como le correspondía del servicio a Dios. Muy bien. Entonces, vamos a ver, los dirigentes, ¿sí?, los jefes de provincias, ¿sí?, de Judá eran quienes, dice acá, Ataías y Maasías, ¿ya? Ataías, que está en el versículo 4, dice de los hijos de Judá, Ataías, y el versículo 5, Masías, de quienes se describe toda su genealogía. Y de los hijos de Benjamín, ¿no es cierto?, dice Salú, versículo 7, ¿sí?, Gabai y Salai, versículo 8, ¿no? Entonces, ya estamos entendiendo ahora cómo estaba organizado este pueblo y la gente que volvió a vivir a Jerusalén. En los siguientes versículos vamos a ver, ¿sí?, cómo se dan otros nombres de otros grupos de personas, de otros jefes, sus funciones, lo que hacían en la ciudad, que es lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Lo que quiero resaltar de esto es que hay muchos nombres en estas listas, ¿sí? Básicamente, capítulos 11 y 12 de Nehemías, ¿sí?, dan muchos nombres. Entonces, estos nombres no fueron dejados acá así porque así. Hay muchas razones. Y a veces lo leemos rápidamente y no entendemos, pero si leemos detalladamente nos vamos a ir dando cuenta que hay mucha enseñanza de la forma como se organizó el pueblo judío al retorno de la esclavitud de Babilonia, ¿ya? Hay partes que son bastante complicadas, ¿sí?, para entenderlas, pero podemos, analizando bien, estudiando bien, encontrar, ¿sí?, estos detalles. Continuamos, ¿sí? Continuamos nuestro estudio. A ver, continuamos nuestro estudio. Aún así, ¿sí?, podemos ver algunas cosas interesantes, ¿ya? En los grupos que existían en ese tiempo, si no están solamente descritos acá en el capítulo 11, podemos comparar con los descritos en el capítulo 9:38, que ya lo estudiamos, que son príncipes, levitas, sacerdotes. En el capítulo 10, en el versículo 8, habla de los sacerdotes, en el versículo 9 habla de los levitas, en el versículo 14 habla de las cabezas del pueblo. Estos grupos también se repiten ahora acá en el capítulo 11, pero ya más específicos, ¿sí? Del versículo 4 al versículo 9 ya hemos visto, ¿sí?, estos grupos que son los hijos de Judá, los hijos de Benjamín, ¿sí?, y los hijos de, las autoridades, ¿no?, los representantes del pueblo, ¿verdad?
Ahora vamos a ver que este grupo, estos tres grupos, ¿no es cierto? Están básicamente, ¿sí? Representando ¿qué cosa? Los jefes de provincias, ¿no es cierto? Los jefes de provincias. Ahora vamos a ver del versículo 10 al versículo 14 lo siguiente, ¿sí? Otro grupo, el grupo de los sacerdotes, también descritos por sus genealogías, ¿ya? Dice lo siguiente, de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242. Amasai, hijo de Azarreel, hijo de Asaí, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128. El jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. Ahora, ¿qué vemos? ¿Sí? También, ¿sí? Dentro de esto hay algunas subdivisiones, ¿sí? En este grupo de sacerdotes, dice, había básicamente dos subgrupos. El primer grupo, liderado por Jedaías, ¿no es cierto? Por Jedaías, que era el principal o jefe, ¿sí? Que dice, príncipe de la casa de Dios, ¿sí? Probablemente era algo así como el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Este lideraba un grupo de ¿cuántas? De 242 personas, ¿sí? Está en el versículo 13, ¿sí? 242 personas, conjuntamente con sus hermanos. ¿Y qué hacían ellos? Dice, hacían la obra de la casa de Dios. Versículo 12. Ese era su trabajo, ¿no es cierto? Es decir, hacían el servicio sacerdotal, ¿sí? El otro grupo estaba liderado por Sabdiel, versículo 14, la última parte, hijo de Gedolim, ¿sí? Estos estaban en un número de ¿cuántos? Dice de 128. 128. ¿Sí? ¿Cuál era su trabajo? Era la protección del templo. ¿Sí? ¿Y por qué sabemos que ellos estaban encargados de proteger? ¿Cómo sabemos que ellos están encargados de hacer este trabajo? ¿Sí? Porque ahí los describe. ¿Cuál es la descripción? Versículo 14. Hombres de gran vigor. Entonces, en otras versiones hablan, ¿sí? Vigilantes del templo. ¿Ya? Entonces, ahora estamos viendo, ¿sí? Que era otro grupo. Entonces, ya hemos visto, ¿sí? De lo que hemos sacado, ¿sí? De los príncipes, levitas, sacerdotes, levitas, cabezas de pueblo. Habíamos visto el primer grupo entre los versículos 4 y 9, que son los jefes, ¿sí? De provincias, o los príncipes, o los cabezas del pueblo. Ahora estamos viendo el grupo de los sacerdotes, ¿verdad? El siguiente grupo, que lo vamos a ver de los versículos 15 al 23, ¿sí? Que son, ¿quiénes? Los levitas o servidores del templo, ¿sí? Este grupo es un grupo más extenso y también con mayores subdivisiones, ¿ya?
tratado de compactar todo esto. Esta partecita es un poco complicada, pero vamos a entenderlo. Este grupo estaba subdividido. ¿Ya? Entonces lo leemos para entender. Versículo 15 dice, de los levitas, Semaías, hijo de Hasub, hijo de Asricán, hijo de Hasabías, hijo de Buni, Sebatía y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asab, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel. Isía y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micai, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Entonces, si leemos así, parece un enredo, ¿verdad? Parece un enredo, pero vamos a entenderlo bien, ¿no? Entonces, vamos a comenzar en estos subgrupos, ¿ya? Los primeros subgrupos de esto, ¿sí? Bueno, el líder grande es Samaías, pero vamos a ver después. El primer grupo de que él nos habla está en el versículo 16, que son, dice, los capataces de la obra exterior. Los capataces de la obra exterior, ¿no? Es decir, de los que estaban fuera del templo, ¿ya? Estos dirigían los trabajos, los servicios fuera del templo. Estaban liderados ¿por quién? Por Sebatai y Yosabat, ¿no? Dos personas, dos levitas, ¿sí? Que eran, dice, los principales. Otro grupo que podemos ver, ¿sí? Que está ahí, ¿sí? Es el grupo de los cantores. ¿Ya? El grupo de los cantores, ¿sí? Este grupo de los cantores, ¿sí? En el versículo 17, ¿sí? Dice, estaba liderado por Matanías, ¿sí? Y cuya labor era la de empezar, dice, las alabanzas y acciones de gracia, ¿sí? En el tiempo de la oración. Pero esto lo hacía, dice, en la parte exterior del templo. Porque más abajo vamos a ver otros cantores, pero de la parte interior del templo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esos se organizaban a la hora de la oración, estos iniciaban la alabanza. ¿Sí? O sea, Matanías era quien hacía esto. El siguiente grupo nos dice, ¿sí? Era el grupo de los porteros, versículo 19, liderados por Acuf y Talmón. Acuf y Talmón. Y sus hermanos. No nos dice los nombres de sus hermanos, pero tal vez era una familia bien amplia. Cuyo trabajo era, ¿sí? Cuidar las puertas, ¿sí? Cuidar las puertas. Los porteros. Era cuidar las puertas para el ingreso de las personas
Y esto nos dice eran en un número de 172 personas. ¿Ya? Ahora, ¿sí? El otro grupo que podemos ver, ¿sí? Era el grupo de los principales, ¿sí? ¿Liderado por quién? Por Semaías. O sea, que era más o menos como el director general de todo este grupo de levitas, ¿sí? Cuyo trabajo era realizado dentro del templo, ¿ya? Entonces, vemos a Semaítas, ¿sí? Todos estos que hemos descrito hasta aquí vivían ya en Jerusalén. Y todos estos eran un total de 284, como vemos en el versículo 18. 284 hombres. Otro grupo que podemos ver, ¿sí? Son, del versículo 21, ¿sí? Los sirvientes del templo o los servidores del templo, liderados por Sia y Gispa, ¿sí? Y Gispa, cuyas labores eran las más humildes, ¿sí? Las más humildes, tal vez las labores de limpieza, de cuidado de los muros, de todas estas cosas, ¿sí? Pero estos no vivían dentro de la ciudad de Jerusalén. Dice, habitaban en Ofel. Ofel era una colina, ¿sí? Ubicada al norte de la ciudad de Jerusalén, cercana al sitio donde estaba el templo, donde se había edificado el templo. Estos vivían en esa parte. Entonces, todos los días tenían que ingresar a la ciudad para hacer su servicio. El otro grupo que vemos, ¿sí? Está en el versículo 22, ¿sí? El jefe de este grupo dice, el jefe de los levitas dentro de Jerusalén, ellos sí vivían dentro de la ciudad, era Uzi. ¿Y Uzi era jefe de qué grupo? De los cantores. Y cuando dice sobre la obra de la casa de Dios, ¿sí? Nos indica su trabajo. ¿Dónde realizaban su trabajo? Dentro del pueblo, durante los cultos que se daban, ¿sí? Entonces, dentro del templo. Estos estaban organizados muy bien, dice, de este grupo. Porque dice, había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día, ¿sí? Tratando de entender este versículo, hay varias ideas, hay varias suposiciones que hacen los estudiosos de la Biblia, ¿sí? Unos dicen que esto viene todavía probablemente desde el rey David, quien organizó a los cantores, ¿sí? De una manera muy organizada, dándoles sus tareas específicas cada uno de ellos. Pero para otros no es en realidad, ¿sí? La orden del rey de Babilonia, quien todavía no estaba inmerso en lo que es la labor propia de estos hombres, sino más bien él era quien proveía todos los recursos necesarios para que estos hombres hagan su trabajo, ¿no? No está muy claro, pero vemos que, ¿sí? Todos estos, ¿sí? Todos estos, ¿sí? Hacían el trabajo adecuadamente y estaban organizados en grupos dirigidos por determinadas personas. Bien, quiero poner énfasis en algo. Voy a usar, normalmente no lo hago, pero otra traducción para que podamos entender un poco mejor este punto. ¿Sí? ¿Ya? Del 15 al 23 habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas subdivisiones, ¿verdad? Ahora vamos a ver en la traducción del lenguaje actual. Déjenme leerlo rapidito para que podamos ver, ¿sí?
con tal vez un poco mayor de claridad, ¿sí? Acá sí lo explica un poco más claramente. Dice, de los ayudantes de los sacerdotes se quedaron en la ciudad de Jerusalén 284 en total. O sea, los levitas. Entre ellos, dice, estaba Semaías, cuyos antepasados fueron Hasub, Hasricam, Hasabías y Binui. Abda, cuyos antepasados fueron Semúa, Galal, Jedutum, también se quedó con él. También se quedó. Con él se quedaron Sabtaí y Josabat, dos de los jefes de los ayudantes de los sacerdotes. Ellos dirigían el trabajo de la parte exterior del templo. Otro ayudante que se quedó fue Matanías, que era el director del coro y cantaba alabanzas a Dios a la hora de la oración. Los antepasados de Matanías fueron Micaías, Sabdi, Asap, también se quedó Bacbuquías, ayudante de Matanías. ¿Ya? Es decir, Matanías como director de coro tenía su propio ayudante, ¿no? Dice, de los vigilantes de las entradas, es decir, los porteros, se quedaron Acub y Talmón junto con sus parientes. En total, 172, como ya habíamos visto, vigilantes. El resto de los israelitas y los demás sacerdotes y ayudantes se quedaron a vivir en sus propiedades que estaban en otras provincias de Judá. Pero los servidores del templo, cuyos jefes eran Sija y Gispa, se quedaron en Ofel. El jefe de los ayudantes de los sacerdotes que vivían en Jerusalén era Uzi, cuyos antepasados fueron Bani, Hasabías, Matanías, Micaías y Asaf. Este grupo estaba a cargo del canto de los cultos del templo. El rey les había dado a los cantores instrucciones cómo debían cumplir sus tareas diarias. Entonces vemos en esta versión que está un poco más claro, principalmente las labores y los jefes de cada uno de estos grupos. Volviendo, ¿sí?, a nuestro estudio, si ustedes se han dado cuenta, yo he omitido uno de los versículos que son importantes. Es el versículo 24, porque este versículo 24 nos muestra un subgrupo, ¿sí?, que no está incluido dentro ni de los dirigentes, ni de los sacerdotes, ni de los levitas. ¿Y qué es este grupo? ¿Sí? Este grupo podemos de repente clasificarlos como los representantes del pueblo judío. Versículo 24 dice, y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Acá sí debemos ver claramente. Este Petaías era un oficial del rey. Este no encaja en ninguna de las labores que habíamos visto, ¿sí? No tomaba decisiones por el pueblo, ¿sí?, como las autoridades que hemos visto, ¿sí?, como hemos notado, que fueran cabeza de pueblo, que fueran principales, que fueran jefes de provincias o jefes de familias, etc. No encajan ahí. No eran sacerdotes, no eran levitas, ¿sí? ¿Qué era este Petaías? Probablemente la persona encargada en llevar todos los pedidos del pueblo de Israel al rey de Babilonia, o traer del rey de Babilonia todas las normas, las leyes necesarias para, ¿sí?, el pueblo de Israel que había retornado a Judea. Ahora, hemos visto toda la gente que vivía dentro de la ciudad y servía dentro de la ciudad, ¿sí? La mayoría vivía ahí, a excepción de quienes no vivían ahí, dicen los servidores del templo, que vivían fuera de la ciudad, pero muy cercanos a él, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Estos son el 10% de los que regresaron a vivir a Judea, ¿no es cierto? Más algunos, no sabemos si eran parte o no, que se ofrecieron voluntariamente.
Y el 90%, ¿dónde estaba? ¿Dónde quedaron? ¿Sí? Ese 90%, como vimos, se fue a vivir en diferentes provincias, ¿sí? Fuera de la ciudad de Jerusalén. Ocuparon un territorio muy extenso, ¿sí? Trataba de conseguir un mapa, hermanos, para poder ubicarnos y ver esto, pero la verdad que no hay mucha información al respecto, ¿ya? Entonces continuamos y leemos versículos 25 al 30. Dice, tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecasel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Hazar, en Sul, en Beerseba y sus aldeas, en Siclac, en Mecona y sus aldeas, en Rimón y Sorá, en Jarmud, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinnom. Este es un gran extensión, pero en todos estos nombres que hemos visto, ¿sí? Dice, estaban ubicados, ¿quiénes? Los hijos de Judá, ¿ya? Los hijos de Judá, ¿sí? Estos ocuparon estas 11 ciudades descritas con sus provincias, con sus aldeas, ¿sí? Estas provincias ocupaban todo el territorio de lo que fue anteriormente Idumea, provincia de los edomitas, y la parte árabe del sur de Judá, ¿sí? Acá hay algo, un datito muy importante. Para poder entender todo esto, podemos leer el libro de Josué del capítulo 15 al capítulo 19. Y ahí vamos a encontrar muchos de estos nombres descritos de estas ciudades. Así como ustedes ven, no he podido traer toda esa información porque nos extenderíamos demasiado. Ya no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Para nuestro estudio. Pero yo los invito a leer en casa, ¿sí? Josué, capítulo 15 al capítulo 19. Pero un datito importante, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando estudiamos a los grandes personajes, estudiamos, ¿sí? El recorrido, la trayectoria, ¿sí? De Abraham cuando sale de Ur para establecerse en la tierra que Dios le promete, ¿sí? Ahí hay un nombre muy interesante. Este nombre, yo sé que lo van a recordar, es Hebrón, ¿verdad? Hebrón. Todos recuerdan, este es un nombre que queda grabado, ¿sí? Este Hebrón, ¿sí? Que es mencionado en el recorrido de Abraham, está mencionado acá. Es Kiriat Arba. Kiriat Arba. ¿Y cómo dirá el hermano Raúl? Pero usted cómo sabe esto. Si yo no sé de esto, no es una invención, sino porque la palabra nos enseña siempre. Josué 15:13 dice, mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Aná, que es Hebrón. Que es Hebrón. Entonces vemos cómo se van describiendo estas ciudades todavía desde el inicio de la promesa de Dios, ¿no? Ya están regresando después de mucho tiempo de esclavitud y están dentro de este lugar. Muy bien, continuamos para terminar los últimos versículos de este capítulo, 31 al 36. Ahora nos va a mostrar, ¿sí?, dónde habitaron ya no los descendientes de Judá, sino los descendientes de Benjamín. Y dice, los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahí, Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatov, en Nob, en Ananías, en Hazor, en Rama,
en Gitaim, en Hadid, en Seboim, en Nabalet, en Lot, en Iono, Valle de los Artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y Benjamín. ¿Ves? Entonces vemos que los hijos de Benjamín habitaron todas estas 6 ciudades, ¿sí? También con sus aldeas, ¿sí? Que estaban ubicadas al oeste y sudoeste de Jerusalén, cercanas a las fronteras con Filistea, ¿sí? Y acá un nombre que les recuerda es, ¿sí? Bet-El, que nosotros conocemos ahora como Belén, ¿verdad? Belén, ¿no es cierto? Muy bien. Pero también el versículo 36 nos muestra algo, ¿sí? Que no solamente los descendientes de Judá y Benjamín poblaron toda esta ciudad, sino que, dice, y algunos de los levitas, es decir, los descendientes de la tribu de Leví, ¿sí? Fueron a vivir en estas ciudades, tanto de Judá como de Benjamín. Muy bien, hermanos, he tratado de compactar todo esto, de organizarlo, de ver, para que podamos entender, ¿sí? Tantos nombres de personas, de lugares, de pueblos y todo esto, ¿verdad? Espero que hayamos comprendido bastante bien este estudio. Pero no vamos a quedarnos ahí. Quiero rescatar cosas importantes como conclusión. ¿Qué aplicación podríamos obtener de todos estos versículos que hemos estudiado? ¿Sí? La primera aplicación, hermanos, que está ahí al inicio nomás cuando se dio, después del sorteo, nos dijo, dijo que habían hombres que se ofrecieron voluntariamente para ir a Jerusalén. Y estos hombres que se ofrecieron voluntariamente, fueron, dice, bendecidos, ¿sí? Por todo el pueblo. Entonces, si aplicamos eso para nuestro tiempo, hoy en día, ¿sí? En cualquier labor, si somos voluntarios para hacer ese trabajo, que es el trabajo para la obra de Dios, ¿sí? Pues de igual modo, vamos a ser bendecidos tanto por los hombres como por Dios mismo, ¿sí? Dios mismo. ¿Sí? Otra cosa que podemos ver, otra aplicación que le podemos dar para nuestros días es que la organización es muy importante para el trabajo. Hemos visto cómo un grupo grande de personas, ¿sí? Fue organizado en subgrupos, subdividido cada vez para hacer trabajos específicos, ¿sí? De igual modo, ¿sí? En nuestra iglesia, todos son necesarios porque todos tienen, ¿sí? Una habilidad para algo, un don para algo, ¿sí? Necesitan tal vez, o necesitamos tal vez de una persona que lidere, ¿sí? A todos los que tienen determinadas habilidades. Y eso es lo que hay que organizar. Entonces, el trabajo organizado siempre rinde frutos. En todo grupo organizado de personas, siempre hay un líder que conduce a este grupo. ¿Sí? ¿Sí? Muchas cabezas no piensan más, pero no lideran más. Siempre debe haber un líder. ¿Ya? Y eso es lo que hemos visto. ¿Sí? En todos los grupos que hemos visto, muy excepcionalmente había 2 o 3, pero generalmente había un solo responsable de hacer las cosas. El líder que lleva, ¿sí? A este grupo a hacer el trabajo específico necesario. Igual debe ser para nosotros. En la iglesia debe haber un líder siempre que conduce un grupo para que este grupo pueda hacer el trabajo de la mejor manera. Y así como hay un líder en cada grupo, ¿sí? Cada uno debe hacer lo que le corresponde ordenadamente. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde organizando todo de la mejor manera. ¿Cómo? De acuerdo a los dones que Dios ha dado a cada uno. Muy bien, amados hermanos, hermanas,
hemos llegado al final de nuestro estudio. Dios bendiga todo lo que hemos aprendido esta mañana.